A lo largo de su infancia, las demostraciones de afecto fueron algo que, en él, siempre hallaron eco receptivo, porque de manera tan infantil atrapó esas expresiones cotidianas como el simple pero positivo acto de una mano al acariciar, o la mirada derramando cariño sobre la presencia de una pared tatuada por pelotas de plástico. En ese tierno entonces no tenía idea de cómo definir los dictados de su conciencia. En lo profundo de su entendimiento, las acciones, de la manera más sutil, llegaban a él, encontrando la imposibilidad de traducir los efectos mediante la palabra. Algo que, sin embargo, creía lograr gracias a sonidos guturales que todos le escuchaban emitir. Porque si sus labios se entreabrían en el acto de transmitir un fonema, estos eran prestamente silenciados. Todo debido a otros sonidos, los que por el interior de su mente se sucedían, presentándose entre el pensar y el hablar. Cuando los años pasaron supo, en verdad, que los sonidos intercalados no eran más que una voz que semejaba provenir de su yo interior, y que ordenaba, que clamaba o no, que solicitaba cosas, que exigía. En suma, una voz perturbadora fusionándose de tal manera convirtiéndose en una sola, potente, única. Los días de su adolescencia se vieron constantemente arañados por la presencia de la voz. Ella ordenaba estudiar o no y así el comportamiento y el aprendizaje fueron, por ella, controlados, perjudicando, en la mayoría de los casos, su futuro. Porque por más que la voz comenzara su amplio discurso, nunca llegó a averiguar cuál fuera el acto, si hubiere existido, que desencadenara su molesta presencia, a efectos de memorizarlo y evitarlo con la suficiente constancia. Su comportamiento externo era visto, oído y escuchado en forma normal, automatizado. Empero, su mente, en cambio, recibía los estímulos y era, de ellos, víctima. Allí residía la voz interior. En simples actos, la voz tenía el poder de libar su atención externa hacia las cosas y reservar ese interés extraído solo para servir a sus órdenes. Tal vez por timidez, quizás por no desear atormentar a sus padres, a nadie contó su problema. Así los años pasaron y lo que pudiera, alguna vez, haber sido salvadora visita a un centro de atención médica, se convirtiera solo en una quimera largamente acariciada. Si él deseaba concurrir a tales sitios y así librarse de su mal, la voz ordenaba lo contrario. Esta brindaba paz en los momentos de ira y descontrolaba su espíritu cuando la calma hubiese llegado. Sus padres y amigos ignoraban por completo los repentinos y constantes cambios en su personalidad y comportamiento, y cuando, con timidez, se aproximaban y le inquirían con referencia a ello, demostraba no sentir compasión o entendimiento a sus palabras, escapándose por entre los poros de la piel una estatuaria posición, hecho que la voz lograba ejercer de manera asombrosa e inimitable. Pero su vida no se detuvo, tampoco, las actividades de la voz, elemento que, ante su otra voz, la externa, duplicaba sus poderes, llegando siempre a derrotar toda oposición. A una supuesta edad madura y comenzar a desarrollar su capacidad en un empleo, sus conocimientos se ampliaron de manera asombrosa. También la voz interior amplió sus cavernosidades, absorbiéndolo todo y actuando ella en lugar de la mente, tan solo una voz dentro de su cabeza, algo que dictaba incontables órdenes de acato o desacato, de aceptación o rechazo. O se trataba de un simple caso de desarrollada capacidad mental, hasta el punto de no dominar su propia voluntad, no necesitando enviar sus órdenes a las cuerdas vocales, cumpliendo, así, la voz interior, ella sola, su función. Pero no pudo seguir pensando en estas conclusiones dado que la voz se había enterado, y, de manera irrevocable, decidido a anular ciertas facultades inherentes al pensamiento y la voluntad, las suficientes como para que el uso del razonamiento lógico se desarrollara de manera pobre, lenta o evitando ser logrado en su totalidad, atrofiándose, increíblemente perdiéndose sin remedio entre algún laberinto neuronal.
Así fue como sus compañeros de trabajo lo vieron adquirir la lentitud de un zopenco, retrasándose en sus tareas y en todo lo que su cuerpo fuera capaz de hacer. También su hablar se tornó pausado e incomprensible, necesitando las manos para completar frases o algún papel sobre el cual garabatear otros no tan menos incomprensibles signos para así expresarse. Por algunos labios se asomaron ocultas sonrisas, otras opiniones fueron más despiadadas, se derramaban de manera sorprendente sobre su propio rostro, lanzando carcajadas. Se lo veía, de tanto en tanto, hablar solo. Lo que, en realidad no sabían, era que él contestaba a su voz interior, porque ésta exigía respuestas inmediatas a sus cuestionamientos, o clamaba por entender el porqué de la tardanza en cumplir determinada orden mientras que, por sus entreabiertos labios, cayera algún hilillo de baba. Pronto fue notada su desalineada figura, el cabello sucio y sin peinar. La voz también había anulado la función motriz de los brazos. Su vestimenta en estado deplorable, un bolsillo descosido y el otro ajado, baba de 10 días salpicando su tiznada camisa y el constante hablar a su manera, o elevando alguna mano para completar su conversación. Ni siquiera su jefe fue benevolente. De atroz manera, cierto día se acercó y esgrimió sobre su rostro una parábola de despido. Según la voz interior, no debía dejarse amedrentar por el insignificante suceso. Ordenó también que se retirara del lugar, que su categoría y su alcurnia no debía mezclarse con ciertas gentes. La calle lo recibió en otoño, con una alfombra de viento e interminables lluvias cayendo sobre su cabello desalineado. La voz había horadado el cofre de los recuerdos impidiéndole, de esta manera, encontrar el camino de regreso a su casa. El frío en el invierno, y la voz ordenando que fuera verano y que el calor insoportable, y el calor del estío, y la voz clamando lo contrario, que el frío era suficiente y que estuviera bien, que no se deshiciera de su raído traje ni apartara de un simple lavado las telarañas que cubrían su rostro, y que cuando la voz interior culminara por fagocitar todo su cerebro ya no le haría falta vestimenta, dado que las sensaciones acabarían por completo. Entonces la voz actuaría como su jefe había actuado, despidiéndolo de sí mismo, ya no siendo necesario, y que pudiera abandonar su cerebro y jamás regresar. Dos mujeres se horrorizaron cuando, en una calle céntrica, vieron a un vagabundo deshacerse de sus ropas, quedando en la impura y total desnudez. La voz actuó más deprisa. Lo obligó a buscar refugio en algún sitio, si no quisiera que la policía lo prendiese. Pero fue tarde, donde quisiera que estuviera la gente detenía su acelerado andar para observarlo y reírse, o señalar con un dedo o con el mentón, o avisar, del hecho, a otras personas, o correr en busca de amigos a quien contarles para que vieran también, o avisar a algún agente del orden, ¿por qué no? Un policía se acercó. El primer impulso que le acometió fue de llevárselo de inmediato. Tal vez estuviera beodo, o fuera a saber qué. El asunto era que viera al semihombre, semiprimate, totalmente encogido, mirando entre la maraña de pelos y barba sucios que cubría su rostro. Y lo veía y le oía emitir sonidos guturales o lloriquear frases entrecortadas. Pero, ¿qué ocurría con su voz? ¿Acaso no volviera a indicarle qué debiera hacer, para que el hombre de uniforme azul no lo llevara a algún otro sitio? ¿Por qué su voz no había clamado, ordenado o aconsejado algo? El policía acercó su mano al cuerpo nauseabundo, en un acto tan repetido como de llevarlo del brazo. Pero antes que sus dedos tocaran la negruzca piel, una contraorden surgió de su mente, debía dejarlo e irse. Así, entre la confusión y el no entendimiento de la gente, vieron al policía pedir permiso y pasar entre los cientos de curiosos,
apartándose de aquel semihombre que gimoteaba como animal herido, con su cuerpo arrollado sobre la acera. El hombre de uniforme se alejó siendo víctima de un incontrolable aluvión de pensamientos que se agrupaban en torno a una frase que se repetía sin cansancio, una y otra vez. No sabía bien, era como una voz interna que hablaba y no cesaba de hablar.